El destino final del Arca de la Alianza no está claro. Los científicos creen que no existen registros fiables del paradero del arca después de esta fecha. A pesar de esto, existen muchas teorías y afirmaciones sobre la ubicación posterior del arca. Y una vez que los científicos encuentren oficialmente el arca, revelará cosas que te sorprenderán. Dios puso una maldición sobre el arca, limitando quién podía abrirla. ¿Pero hay excepciones? ¿Podrán los científicos conseguirlo? La sangre de Dios fue derramada por nosotros. Te invito a ver hasta el final de este video para descubrir el misterio detrás de un pacto entre Dios y su pueblo. ¿Pueden los científicos tocar el arca? Debido a que el arca de la alianza era tan sagrada, solo a unas pocas personas se les permitía tocarla o acercarse a ella. Tocar el arca significaba muerte instantánea. Como era tan sagrado, solo al sumo sacerdote se le permitía estar en su presencia una vez al año después de que fuera sepultado en el templo de la cámara más santa de Jerusalén. Tienes que ser hijo de Aarón para cubrir o exponer el arca. Para mover el arca, tenías que nacer en la tribu Leví. No puedes estar vivo si no puedes demostrar que eres descendiente de Aarón o Coat tocando el arca. En teoría, la gente normal no puede tocar el arca de la alianza. Pero si esa es la voluntad de Dios, las cosas son completamente diferentes. Dios es el único que sabe exactamente dónde está el arca. Después de todo, Él lo sabe todo. Como el cuerpo de Moisés. Dios lo enterró donde solo Él lo sabe. Él lo sabe todo. Si está en su voluntad revelar el arca, entonces lo hará. El arca de la alianza solo será encontrada cuando nuestro Señor lo permita. Miles de científicos pueden estar buscándolo, pero solo nuestro Señor decidirá cuándo será encontrado y quién lo encontrará. Un ángel hasta el día de hoy guarda la caverna y ningún hombre puede entrar y moverla. Los hijos directos del linaje de Aarón son sacerdotes para siempre para Dios. Ellos son quienes pueden elevar a un levita al sacerdocio aarónico según sea necesario. Un levita sin recibir el sacerdocio de manos de un hijo de Aarón no tiene más autoridad que cualquier otro de las tribus de Israel. Israel ya sabe dónde está el arca y envió un equipo para recuperarla. Y todos murieron. Solo un hombre pudo llegar hasta allí y recuperar a los muertos. El arca permanecerá allí hasta que Dios lo permita. Entonces habrá dos situaciones. Si los científicos tocan el arca de la alianza, una es que tendrán que morir. En segundo lugar, pueden revelar el secreto que ha estado enterrado durante miles de años. Sus nombres quedarán registrados en los libros de historia porque son el pueblo elegido por Dios. Jesús revela el arca de la alianza. Apocalipsis 11:19 menciona que el arca estaba en el cielo. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de su templo se vio el arca de su pacto. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una gran granizada. Este versículo ha llevado a algunos a especular que el arca fue llevada al cielo para ser preservada allí. Pero el arca que Juan ve en su visión del cielo probablemente no sea la misma que construyó Moisés. Sabemos que los objetos del tabernáculo eran copias de las cosas celestiales y que el santuario mismo no era más que una copia y sombra de lo que hay en el cielo. Apocalipsis 11 trata del sonido de la séptima trompeta, que marca el comienzo de una ronda final de juicio sobre la tierra. La visión que Juan tuvo del arca probablemente sea un recordatorio de que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que está presente con ellos y que pronto se restaurará la verdadera adoración. Arca custodiada por ángeles poderosos hasta que se revela la marca de la bestia. Concéntrate en esto. Recientemente se produjeron granizadas en Kaaba, la Meca, lo que causó mucha confusión en muchas personas. Y cuando miramos tranquilamente hacia atrás, ¿es esto una señal de que el arca de la alianza está a punto de ser encontrada? ¿La sangre de Jesús encontrada? Observaremos este incidente desde la perspectiva del arca encontrada por los científicos. Por supuesto, muchos científicos afirman haber encontrado el arca de la alianza, como Ron Wyatt por ejemplo. Cuando los científicos encontraron y se acercaron al arca de la alianza, se revelaron muchos misterios. Ya sabes, Jeremías escondió el arca en su gruta para protegerla de los babilonios, donde permaneció directamente debajo del Gólgota. Hasta ahora.
Muchas teorías encontraron que el arca real todavía se encuentra en una cueva debajo del Gólgota, donde la sangre de Jesús fluyó a través de la grieta formada durante el gran terremoto que ocurrió. Ron Wyatt descubrió el lugar donde el Señor fue crucificado y excavado en la roca, donde estaban 3 cruces. Y 20 pies más abajo, en lo profundo de la tierra, sin que nadie lo supiera, descubrió el arca de la alianza que Jeremías había escondido allí cuando Nabucodonosor venía a destruir Jerusalén. Ron entró en la cueva que contiene el arca de la alianza. Y cuando la encontró, la piedra que la cubría, la caja de piedra estaba rota. Y había una sustancia de color rojo oscuro que se había esparcido sobre la parte superior de la caja donde la tapa estaba rota y hacia el propiciatorio. Y era la sangre del Señor. Lo que sucedió fue que cuando la tierra tembló, se partió en 2 y el Señor descendió al Seol. Luego, la sangre que se acumuló en su cuerpo fue liberada por la lanza del centurión y la sangre descendió directamente 20 pies, aterrizó en el Cobit para el arca de la alianza y, como se rompió, continuó hacia abajo y aterrizó en el propiciatorio en el lado izquierdo del propiciatorio. Según el descubrimiento de Ron, la sangre de Cristo fue rociada sobre el propiciatorio. Cuando el soldado romano atravesó el costado de Cristo con su espada, la sangre fluyó. Ron Wyatt descubrió el arca de la alianza y encontró la sangre de Cristo en el propiciatorio en el lugar donde Cristo fue crucificado en Jerusalén. Llevó esta sangre para analizarla en un laboratorio de Jerusalén. Cada ser humano tiene 46 cromosomas. La sangre analizada de Jesús tenía solo 23. Ron Wyatt hizo analizar estas células sanguíneas. Entonces los científicos dijeron que esta sangre está viva. Le preguntaron a Ron, ¿de quién es esta sangre? Ron Wyatt dijo, esa es la sangre de vuestro Mesías. La sangre fluyó por la cruz, por la grieta y hasta el propiciatorio del arca de la alianza. Esto la convirtió en una ordenanza eterna. El perdón de los pecados por parte de Dios ya no requería que se rociara sangre sobre el pueblo. Imagina al Padre amándote con todo su corazón, sabiendo lo que sufriste, tomando esa sangre y rociándola sobre el propiciatorio. ¿Qué hay dentro del arca de la alianza? Después de ver la sangre de un Dios afuera, los científicos se pusieron más nerviosos que nunca. ¿Intentarán abrir esta arca de la alianza y qué verán en su interior? Si has visto la película En busca del arca perdida, recordarás que cuando se levantó la tapa del arca, criaturas de aspecto extraño flotaron y destruyeron a las personas que la rodeaban. Por interesante que sea, esto es bíblicamente inexacto. El arca de la Biblia no contenía criaturas de aspecto extraño. ¿Cuáles eran las cosas que había dentro entonces? Había 3 objetos en la vasija de oro de Maná, la vara de Aarón y 2 tablas de piedra en las que Dios había escrito los 10 mandamientos. El segundo juego de tablas de piedra representaba la ley, la norma de justicia del Antiguo Testamento. Moisés destrozó las tablas originales en Éxodo 32 después de que los israelitas hicieron el becerro de oro para adorar. El maná en el cuenco de oro representaba el alimento sustentador de vida que Dios le da a su pueblo en Cristo. Cuando Israel estaba en el desierto, el Señor lo sostuvo con este pan misterioso. La vara de Aarón era la misma vara que Dios convirtió en serpiente ante Faraón. Sin embargo, el momento señalado más significativo por el escritor de Hebreos fue el brote y el florecimiento de la vara para probar el sacerdocio elegido de Aarón y su linaje. El Señor ordenó a las tribus de Israel que colocaran 12 varas con herens representando a la tribu de Leví, la tribu que Dios designó para el sacerdocio. Para los israelitas, esta vara representaba la línea del sacerdocio. Estos objetos son en realidad símbolos de la rebelión del hombre. La vasija de oro con maná representa el rechazo del hombre a la provisión de Dios. La vara de Aarón representa el rechazo del hombre al liderazgo de Dios. Y las 2 tablas de piedra de los mandamientos de Dios representan el rechazo del hombre a su norma de santidad. Pero como Dios se deleita en la misericordia, hizo guardar estos objetos en el arca y cubrirlos con el propiciatorio, que tenía 2 querubines encima. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo donde estaba el arca y rociaba la sangre del animal sacrificado sobre el propiciatorio. Esto significa que los ojos de Dios, representados por los ojos de los querubines, no vieron los símbolos de la rebelión del hombre mientras la sangre estuvo allí sobre el propiciatorio. Solo vio la sangre y aceptó al pueblo.
Hoy, Jesús es nuestro sumo sacerdote y él mismo ha rociado su propia sangre sobre el verdadero propiciatorio en el cielo, el trono de la gracia. Curiosamente, la cantidad de veces que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tuvo que rociar la sangre sobre el propiciatorio 7 habla del sacrificio perfecto de Jesús. Y debido a que su sacrificio es perfecto y él es perfecto, nosotros que estamos en Cristo tenemos una posición perfecta para siempre delante de Dios. ¿Ron Wyatt realmente encontró el arca? Ya sabes, no todo el mundo puede conseguir el arca de la alianza. Por eso mucha gente duda de la autenticidad de Ron abriendo el arca de la alianza. Sobre todo cuando contó que pasó algo extraño que le impidió tomar fotos o videos del arca de la alianza. Dijo que cuando regresó al lugar mencionado anteriormente para recolectar más evidencia, 4 ángeles se presentaron ante él y le dijeron que no era momento de que el mundo viera este descubrimiento con sus propios ojos. Ese momento se acercaba. En ese momento habrá una ley religiosa universal que se aplicará en todo el mundo. La gente duda cada vez más de la autenticidad de que Ron haya encontrado el arca de la alianza. Mucha gente cree que Ron realmente encontró el arca de la alianza, pero no se le permitió revelarlo públicamente. Y él fue el elegido por Dios. No había ninguna razón para que Ron mintiera sobre esto. No lo hizo con fines comerciales. Nunca recibió dinero y no le importó. Su verdadera motivación fue mostrarle a este mundo perdido que Dios existe. Y la Biblia no son historias, son hechos. Puedes buscar y ver los documentales sobre los descubrimientos de Ron Wyatt que bien podrían cambiar la vida del vigilante. Sus afirmaciones incluyen el arca de la alianza, el arca de Noé, el cruce del Mar Rojo y las ruedas de los carros egipcios que los perseguían, la sangre de Jesús y muchos otros hallazgos destacados que, de ser ciertos, habrían tenido un profundo efecto en la erudición bíblica. Otros negaron los hallazgos de Ron. Dijeron que el arca desapareció de los textos bíblicos alrededor del siglo VI a.C. cuando Babilonia conquistó el Levante. Parece probable que fue tomada como botín y dividida en piezas valiosas y que el arca no ha existido desde hace unos 2500 años. Dicho esto, existe una tradición rabínica que dice que el arca, junto con algunos otros elementos notables como la vara de Aarón, fueron ocultados a los babilonios y sobrevivieron. Esto, a su vez, ha generado especulaciones sobre su paradero desde entonces, con sugerencias de un lugar de descanso en toda Europa y África. La Iglesia Ortodoxa Etíope afirma tener el arca en su poder, y hasta el día de hoy se puede ver el edificio donde dicen que está guardada. Hay una capilla construida específicamente para ello en los terrenos de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum. Sin embargo, eso es todo lo que llegarás. Solo se permite la entrada al edificio a una persona, un monje encargado del cuidado del arca. Por supuesto, esto significa que nadie puede autentificar lo que la iglesia etíope afirma que es el arca. Por lo tanto, es muy posible que sea falso. El escenario más probable es que fue traído como botín cuando los babilonios saquearon Jerusalén y luego fue destruido por una guerra o un desastre o algo así. El segundo escenario más probable era que de alguna manera ya hubiera sido destruida cuando los babilonios saquearon Jerusalén. Hay una pequeña esperanza de que no haya sido destruido según uno de los 2 escenarios anteriores. Los babilonios probablemente lo habrían catalogado como botín si lo hubieran tomado, ya que era allí donde se podía decir, por así decirlo, que vivía el Dios de los judíos. No habría sido extremadamente valioso en sí mismo, pero el valor psicológico de haber hecho prisionero a un Dios real habría sido enorme. Parece que no hubo tradiciones a su alrededor. Nunca más se vuelve a mencionar después del asedio. Si los judíos hubieran sabido que fue destruido o capturado, probablemente se habría mencionado esto en alguna parte. Hay una gran cantidad de himnos sobre el cautiverio y los males que sufrieron. Si no fue destruido o capturado, lo más probable es que haya sido sacado de contrabando durante el asedio, y los asedios ocultos no son tan estrictos como imaginas. Por lo general, hay todo tipo de personas tratando de vender cosas a los soldados bastante aburridos, y generalmente es posible que 1 o 2 personas entren y salgan sin que nadie se dé cuenta. No es mucha imaginación decir que fue sacado de contrabando a través de algún túnel, cargado en una carreta de bueyes y escondido en algún lugar cercano.
lo más probable es que estuviera a un día de viaje del templo. No querrían correr el riesgo de que lo descubrieran en el camino. De hecho, es incluso probable que haya sido sacado de contrabando justo después del anochecer y escondido justo antes del amanecer. Si es que fue retirado del templo. Y tampoco es exagerado imaginar que el puñado de personas que lo escondieron fueron posteriormente asesinados de modo que se perdió el conocimiento de su paradero. Pero todo esto son conjeturas. Simplemente no hay evidencia de que alguna vez se haya llevado a ninguna parte. Tampoco hay evidencia de que no haya sido destruido. Tampoco hay ninguna prueba de que así fuera. Pero hay un hallazgo enigmático entre los rollos del Mar Muerto, el llamado rollo de cobre, que enumera un tesoro que había estado escondido en algún momento. Está escrito en un estilo muy críptico, presumiblemente para que no fuera posible recuperar el tesoro. Para cualquier científico que haya encontrado el pergamino, es posible que uno de los lugares mencionados se refiera al escondite del arca, aunque es poco probable. Incluso en el caso de que el arca estuviera realmente escondida en algún lugar, lo cual es improbable en sí mismo. Además, la iglesia copta afirma tenerlo, pero no permiten que nadie lo vea. Ha habido algunas otras afirmaciones a lo largo de los años sobre la ubicación del arca. La más conocida es la iglesia etíope que profesa albergarla dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en la ciudad de Aksum. Afirman que se lo trajo el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. El arca está oculta a la vista del público y solo un pequeño número de sacerdotes de alto rango dentro de la iglesia etíope pueden verla. Sin embargo, no podemos negar el esfuerzo y la perseverancia de Ron en su viaje para encontrar el arca de la alianza. Puedes elegir creerlo o no. Podemos pensar en ello como el arca de la alianza. La conexión espiritual entre Dios y su pueblo se ha perdido durante demasiado tiempo. Por supuesto, no quería que todos pudieran verlo y tocarlo porque crearía un caos que él no quería. Lo más probable es que Dios escogiera personas escogidas para representar a su pueblo al ver el arca del pacto y luego contarles a sus hijos lo que vieron. Solo Dios sabe a quién elige. ¿Qué es realmente el arca de la alianza? Ahora otra perspectiva es que el arca de la alianza supuestamente fue encontrada por científicos. Es el arca del antiguo pacto con Moisés. Jesús estableció un nuevo pacto entre el hombre y Dios donde podemos ir directamente al lugar santo de los santos, es decir a Dios por causa de Jesús, la expiación y el perdón de los pecados. Lo que la gente no entiende hoy es que la Biblia es su arca del pacto. Tiene el regalo más grande de Dios para el hombre entre sus cubiertas. Dios puso fin al antiguo pacto y su Hijo de Dios Jesucristo es el nuevo pacto y las palabras de Dios y usted las sigue es la salvación del hombre. Dios le ha mostrado a la gente muchas señales que son la conexión entre él y su pueblo. Pero de una forma u otra, por una razón u otra, la gente todavía intenta negarlo todo. Bueno, hoy la gente sigue sus propios deseos, no las palabras de Dios. Se nos dice que para que un sumo sacerdote pudiera siquiera representar al pueblo de Dios en el santuario, tenía que confirmarse un pacto entre Dios y el pueblo. Sabemos por el libro de Hebreos que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que ha ido al santuario en el cielo para trabajar para nosotros allí. Pero la ley, la Torá, dice que un pacto debe ser confirmado antes de que esto pueda ocurrir. Y por favor note que no soy yo quien hace esta comparación entre Moisés confirmando el antiguo pacto y Cristo confirmando el nuevo pacto. Es la propia Biblia la que compara los dos acontecimientos convirtiéndolos en tipos y antitipos. En el libro de Hebreos, capítulo 9, Pablo compara los dos pactos. El mismo Pablo escribe en otro lugar que hay nuevas promesas en el nuevo pacto y un nuevo mediador. No se nos informa de ningún otro cambio. Para confirmar un pacto, Moisés tenía que ser mediador entre Dios y el pueblo. Así que comparemos a Moisés y Jesús, el tipo y el antitipo. Pero también hay otra idea bastante buena a la que creo que deberías referirte. Cuando llegue el momento adecuado para que el tercer templo tenga el arca del pacto, Él proporcionará todo lo necesario para que comience la adoración en el templo. De hecho, el arca de la alianza de Dios será recuperada por su propia mano cuando construya el tercer templo. Las cosas en el arca de la alianza se convertirán en algo que despierte a la gente. El día de la expiación, la profecía del tiempo de 2300 mañanas y tardes, se encuentra en el libro de Daniel.
Y dice que después de este periodo de tiempo el santuario será purificado. La expresión limpiar el santuario proviene, por supuesto, de la ley. Se refiere a cuando el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación entraba al santuario y al lugar santísimo para limpiarlo. En este día se tomó sangre y se roció delante y sobre el arca del pacto. Se cree que 2300 días es tiempo profético y, por lo tanto, estos días representan años. El ángel no le dice a Daniel cuándo comienza este periodo de tiempo y, como resultado, Daniel se preocupa mucho. Después de orar y clamar a Dios por la liberación de Israel, mientras se preocupa por su propio pueblo, el ángel regresa a Daniel y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra determinado es chatak y literalmente significa que se cortan 70 semanas. ¿Pero cortar qué? Probablemente esa sería la última vez que Daniel no recibió una explicación. Ahora, aunque Dios no dio la fecha de inicio de los 2300 días, sí da el punto de inicio de las 70 semanas que fueron cortadas de ese mismo periodo. Por lo tanto, si tienen el mismo punto de partida donde el primero termina después de las 70 semanas y el otro después de las 2300.